Hola, ¿qué tal estás? Espero que muy bien. Yo soy Alfonso Fraile y te voy a hablar hoy de la continuación de lo que te hablé la anterior vez. Te he explicado el concepto del dinero. Puedes mirar el vídeo en el canal y hoy te voy a hablar de las divisas digitales. ¿Qué diferencia hay entre el dinero convencional o el dinero clásico? El caso es que hoy te voy a hablar de las divisas digitales. A ver, las divisas digitales están basadas ¿en qué? En la informática. ¿Y dentro de la informática en qué? Un programa de software. ¿Y el programa de software cómo se construye? Con lenguaje máquina. ¿Qué es el lenguaje máquina? Instrucciones que tú das a un ordenador para que haga cosas y tareas. Yo le doy a la tecla 2, le doy a la tecla más y le doy a la tecla 2 otra vez y el ordenador, cuando tengo una hoja de cálculo abierta, me devuelve un 4, que es el resultado de sumar 2 más 2. Pues cuando le das otras instrucciones, un conjunto de personas de las que no hay oficialmente conocidos los nombres, crearon un nuevo lenguaje de programación y además lo agruparon por bloques. ¿Y cómo se llamó esto? Blockchain. ¿Y qué es el blockchain? Pues el blockchain es cadenas de bloques de lenguaje de programación para hacer determinadas tareas. Tú extiendes eso y resulta que la primera aplicación se hizo con una criptodivisa. Esos son las criptodivisas que vienen de los criptogramas y que vienen de un montón de cosas antiguas, ¿vale? Pero a lo que iba con esto, es dinero. El concepto es el mismo, el uso no. Si te has acostumbrado a pagar con el móvil, abres la aplicación con la tarjeta, la acercas a la maquinita que tienen en la tienda y pagas. Si te gusta seguir pagando en efectivo, sacas de tu billetera un billete y pagas. Y entonces las criptodivisas, ¿para qué sirven? Bien, sirven como medio de pago, que era una de las características imprescindibles de una divisa. En algunos sitios sí, muy pocos. Es decir, hay sitios donde tú, para comprar algo, en comercio online, puedes utilizar una criptodivisa, la que quieras. Hay muchas. Bitcoin te sonará porque fue la primera, esa es la historia que tiene y de donde derivó la tecnología de blockchain. Enseguida te lo voy a explicar muy sencillito porque lo vas a entender rápido. Pero con independencia de cuál sea la primera, te puedo decir que a fecha de hoy hay más de 16.000 divisas digitales, de las cuales la inmensa mayoría no las usa casi nadie para casi nada. Luego hay otra función que es la de especulación. Hay quien lo quiere llamar inversión para que dé algo, una apariencia de algo más serio y consistente. Técnicamente no es inversión, pero como este no es un canal de eso, no te voy a entrar en eso. Solo te voy a decir que el intercambiar euros o dólares o yuanes o yenes por bitcoins hoy, para que luego al volver a cambiarlos tenga más dinero y con eso tenga una rentabilidad, no tiene nada que ver con lo que hablamos en este canal. Nada, cero. La tecnología subyacente sí. ¿Qué ventaja inicial tiene que nos gustaba a todo el mundo mucho? Porque claro, tenemos una cierta manía a los bancos, sobre todo cuando nos cobran comisiones, por un montón de cosas. La realidad es que una moneda descentralizada que no necesita pasar por los bancos es algo que nos gustaba. Al no ser monedas de curso legal y no estar reconocidas, hay un riesgo adicional en el uso de esa divisa. Que si yo consigo falsificar, si yo tuviera conocimientos de informática que no los tengo, para crear un sistema tal que yo te hiciera pensar que te estoy mandando bitcoins para que tú los cambies por dólares estadounidenses o mexicanos o por pesos argentinos, pues tú con eso pudieras utilizarlo para pagar, ya que lo que quieres comprar no te admiten pago con esa divisa. Como medio de pago, muy restringidito el uso. Sin embargo, tiene algunas virtualidades y ventajas. Y aunque sea descentralizado, las cadenas de bloques tienen otra peculiaridad, por cierto. Para modificarla, a fecha de hoy, es la tecnología más segura que se ha inventado. A fecha de mañana o de pasado mañana ya te lo iré contando. Pero de momento es la más segura. ¿Por qué? Porque para modificar una cadena de bloques hace falta el consenso del 51% de toda la gente que participa en esa cadena. Y como las cadenas de bloques tienen ya varios miles y decenas de miles de participantes, si yo quiero manipular, me tienen que dar explícitamente el OK, la mitad más uno. Una cadena de bloques que tenga 50.000, yo tendría que convencer a 25.001 personas. Fácil no es. Pues esta peculiaridad es una de las que hace que sea muy segura, más difícilmente manipulable. Seguridad absoluta al 100% no existe, pero todo lo que se le aproxime y acerca nos viene bien. Y es el caso de las divisas digitales. ¿Qué sucede? Que con las divisas digitales se ahorraría la emisión de dinero en circulación. Pasarían muchas cosas, ventajas e inconvenientes. En el mundo rural, en todo el planeta, todavía hay sitios donde las conexiones a Internet son deficientes porque no hay suficientes operadores de telecomunicaciones que hayan llevado allí torres de telefonía para navegar de forma fluida por Internet. Por lo tanto, ahí tienes un inconveniente y un problema. Y es que, como las conexiones a Internet son regulares, tiene que seguir habiendo dinero físico, en efectivo o como lo quieras llamar,
incluso más que el dinero de plástico, que es como se suele denominar a las tarjetas, porque están hechas físicamente de plástico. Tú quédate con que una vez que esa tecnología se ve que funciona razonablemente bien, todos los bancos centrales ya están con un proyecto de investigación, y en esto, como en unas cuantas cosas más, el gobierno de China está siendo pionero. ¿En qué? En que ya tienen en fase de prueba, incluso con cajeros automáticos, su divisa digital. En concreto es el Yuan Chain Coin, como lo han llamado, CBDC, Central Bank Digital Currency. Pues ese es el euro digital que está en fase de estudio. Prueba de concepto COP, pues la que tienen la Reserva Federal de Estados Unidos, en concreto uno de los 12 bancos que componen la Reserva Federal. Pero al final, divisa digital, criptodivisa, criptomoneda, son el mismo concepto. Es que se admita como medio de pago, que implique una reserva de valor o un depósito de valor, que ya es más discutible, que funcione y sea de un uso aceptado y amplio. Pues como te voy a tratar más veces este tema, te lo iré recordando, pero deja tus comentarios, tus inquietudes y preguntas, los atenderé encantado. Te recuerdo que este es un canal de libertad con principios y que sin principios la libertad no tendría sentido. Chao, que te vaya bien.